Hoy os traigo un vídeo muy interesante. Se trata de aclarar el ajuste del precio de la electricidad, el tope del precio del gas que se ha establecido por el Gobierno en el Real Decreto número 10 del 2022. Como sabéis, esto está afectando bastante al precio de la electricidad y yo lo que pretendo es ir aclarando qué es este decreto, cuáles eran las intenciones del gobierno o cuáles son bueno, cuáles son las consecuencias que está teniendo y por qué. Antes de empezar a ver el Real Decreto del tope del gas, os quiero explicar algunas cosas para que lo entendáis mejor. Para empezar, fijaos, aquí lo que he puesto en esta imagen es el desglose de las partidas del precio de la electricidad. Esto antes de que entrara ese Real Decreto y desde que se puso en marcha la nueva factura de electricidad del año pasado, en el año 2021. Aquí tenéis el desglose. Fijaos, dice 46% de nuestra factura es el coste real de la energía y el 54%, es decir, más de la mitad, son políticas del gobierno. Y además esta fuente, lo vemos aquí abajo, esta es una fuente oficial, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, que esto es una fuente oficial. Bien, pues el coste de la energía, el coste real de la energía es el coste de la electricidad, seguidme con el ratón, y el coste de llevar la electricidad a nuestras casas, es decir, la distribución. Ahora veremos otra imagen. Y el resto son subvenciones, déficit de la tarifa y varios, e impuestos. Vamos a ver ahora cómo se genera la electricidad que nos llega a casa. Y os lo voy a ir explicando con esta imagen y voy a ir aproximadamente de las más económicas a las más caras. Seguidme por favor con el ratón. Eólica, solar, térmica renovable e hidráulica. Estas son las más económicas y teóricamente si todo se generara con estas energías nuestra factura debería ser bastante económica. A continuación, la nuclear, después el carbón, después el fuel más el gas, un 1%, aquí veis los porcentajes, después el ciclo combinado y la cogeneración. Bien, fijaos que aquí fuel más gas dice un 1%, y ciclo combinado dice un 21%. Me voy a tener aquí brevemente porque el ciclo combinado, para generar esta energía, lo que hay que consumir es o fuel o gas. Mayormente lo que se consume es gas. Aquí tenemos una imagen de un ciclo combinado. Esta es una imagen cedida por Endesa en el apartado de formación. Hay muchas más imágenes y además esta es una imagen que yo he rescatado de un vídeo que podéis ver. Pero bueno, os lo voy a explicar brevemente. El ciclo combinado consiste en generar electricidad, aquí lo vemos, con una turbina, que es esta, si me vais siguiendo con el ratón, una doble turbina, y se genera electricidad, se pasa a transformar y se pasa a la red. Por esta parte de aquí lo que entra es el combustible, que normalmente es gas. Puede entrar gas, gasoil, gasóleo, etc. Pero bueno, básicamente gas. Entonces, aquí se produce una combustión y como consecuencia de esa combustión empieza a dar vueltas esta turbina, empieza a girar. Entonces, como una chimenea, al producirse la combustión, pues empieza a girar esta turbina. Los gases de la combustión pasan por aquí hacia la chimenea, 1000 y pico grados, pasan a través de este serpentín que lo que hace es calentar agua y generar vapor. Este vapor se almacena aquí en esta cámara, se va almacenando a la vez que se va produciendo, y ese generador va saliendo por aquí
¿eh? Y mueve además con más intensidad o a más velocidad ese mismo eje. Es decir, este eje para generar la electricidad tiene dos fuentes de energía. La propia combustión del gas y luego impulsado por el gas. Es decir, se aprovecha la energía en lugar de tirarla a los humos, se aprovecha la energía, se genera vapor y sigue moviendo la turbina a más velocidad y por lo tanto más energía y más potencia. Eso es un ciclo combinado. Se llama combinado precisamente porque para que se mueva la turbina se mueve con dos fuentes. Una, la propia combustión y otra, el propio vapor que se ha aprovechado esa energía en lugar de tirarla al exterior. ¿Vale? Bueno, este es un vídeo que podéis ver que está en la página web de Endesa en el apartado de la formación. Vamos a ver ahora brevemente cómo funciona el mercado eléctrico. Esta es una imagen del vídeo que hice en su momento, que se titula así, Mercado Eléctrico. Y que lo podéis ver tranquilamente. Ahora voy a hacer un brevísimo resumen para seguir avanzando en la explicación de este vídeo. Aquí vemos que, por un lado, está lo que se llama el mercado eléctrico, que esto es una subasta, lo podemos equiparar con una lonja de pescado o con una lonja de lo que sea, donde hay demanda de un producto y oferta de ese producto y se ponen de acuerdo en el precio. Por un lado, este mercado eléctrico, ¿quién va? Pues aquí tenemos, fijamos, nosotros somos los consumidores, los clientes y hay una serie de empresas que saben la energía que vamos a necesitar cada día. Esta subasta se produce todos los días y se sabe el precio que va a tener la energía eléctrica. A la 1 del mediodía de cada día se sabe el precio que va a tener la energía al día siguiente. Bien, entonces aquí hay una confluencia de, por un lado, demanda de energía y el fabricante o los fabricantes, que son las compañías generadoras, que ofrecen esa energía. ¿De acuerdo? Llegan a un acuerdo del precio y ese es el precio que tendrá la energía eléctrica cada hora del día siguiente. Cada hora tendrá un precio diferente. Bien. Bueno, la energía, las compañías ya al día siguiente van a ofrecer la energía a través de la red de transporte, la compañía distribuidora, esto viene directamente a nuestro contador y a nosotros, a nuestro cliente, somos nosotros. Evidentemente a nosotros, ¿quién nos vende la energía? Pues no es el fabricante, no es el transportista, no es el distribuidor, es la compañía comercializadora, la que vende energía al cliente. Es algo así como la tienda a la que nosotros recurrimos, el supermercado al que nosotros recurrimos a comprar nuestros productos, pero ellos no son quien lo fabrica, ellos no son agricultores, simplemente comercializadores. Bien, la compañía comercializadora, es decir, la tienda, nos hace la factura y ya está. Así es como funciona el mercado eléctrico. Luego, el dinero que nosotros pagamos, parte de ese dinero en euros viene para acá, lo cobra la compañía comercializadora, parte va al mercado eléctrico, parte va a la administración, donde están pues los peajes de transporte, los cargos, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte de ese dinero viene para acá, al transportista, a la red de transporte, parte viene a la compañía distribuidora y el otro va pues a la compañía generadora. Y parte, evidentemente, de los impuestos pues se los queda a la administración. Bien, pues así funciona el mercado. Pero después os tengo que explicar un poco cómo se fija el precio de la electricidad. Atentos al siguiente apartado, cómo se fija el precio de la electricidad, después de tener en cuenta esto. Bueno, vamos a ver ahora brevemente cómo se fija el precio de la electricidad. Vamos a recordar las energías que intervienen en la subasta. A ver, y aquí lo tenemos en este diagrama con unos porcentajes que son aproximados, pero ahora vamos a ver a día de hoy, 27 de agosto, cómo intervienen estas energías para la generación de la electricidad. La electricidad que estamos comprando hoy, ¿de dónde procede? Hemos visto la eólica, la solar, térmica renovable
hidráulico 19, nuclear 19, carbón 9, fuel 1 y, ojo, he dicho ciclo combinado 21%. Bien, cogeneración y otros. Ya. Vamos a ver la siguiente imagen, que la vamos a rescatar de la página web de la OMIE, donde se produce el mercado. Esta es la imagen de la que os he hablado y esta imagen es, como veis, la energía horaria por tecnologías. Hoy es 27 de agosto del 22. Ponéis por poner el día que queráis. Y esta imagen es de la OMIE. Ya hice un vídeo explicando cómo funcionaba esta página de la OMIE, que es donde se produce el mercado eléctrico. Es el mercado ibérico para España y para Portugal. Aquí podéis ver el mercado diario, el intradiario, el continuo, el precio final medio, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nos interesa ver las energías. Entonces, como veis aquí, bandas con distintos colores. La de abajo oscura es el carbón, luego tenemos la eólica. Como veis, cuando ponéis aquí el puntero en la energía, pues se remarca la energía. Veis, por ejemplo, el carbón, lo tenéis ahí abajo. La eólica se ha marcado en azul. Bueno, la importación es la línea de arriba. La nuclear la tenemos ahí marcada también en azul. La solar térmica, ¿la veis? En color ahí anaranjado. Aquí, esta de aquí. La solar térmica. La hidráulica, ¿veis? Esta de abajo azul, que como veis aquí a partir de las 21 sube bastante. La hidráulica. Luego la solar fotovoltaica, este amarillo más intenso que la térmica. El ciclo combinado, que es este marrón, y la cogeneración y residuo. Bueno, vamos a fijar en dos, porque es lo más interesante que quiero yo resaltar. Hemos visto antes que había como un 20% del ciclo combinado, que lo que hace es consumir gas. Bueno, pues aquí lo vemos. Mira el ciclo combinado, esta zona gris oscura. Y la fotovoltaica aquí la tenemos. Bueno, pues nos vamos a fijar aquí, en una hora concreta. Por ejemplo, a las 2 de la tarde del día de hoy. Ciclo combinado 10.396 megavatios hora. Y la solar fotovoltaica 11.000, es decir, prácticamente la misma. Bueno, estas tecnologías se van incorporando desde las más baratas a las más caras, y cuando llega el momento de confluir la energía demandada de la energía ofrecida, si falta energía, que normalmente suele faltar cuando les interesa a las generadoras que falte, ¿qué ofrecen? Pues las de ciclo combinado, que es la más cara, es esta, ofrecen esta, la del ciclo combinado, lo vemos aquí, ¿veis? Esa. Y ahora, ¿qué precio pensáis que al final fijan de la energía eléctrica? Bueno, pues todos pensaríais lo que yo pensé, diría, bueno, harán la media. No, la media no. Ponen el precio de toda la energía eléctrica de la que ha entrado ese día o a esa hora más cara, que suele ser la del ciclo combinado, la del gas. Sí, lo que estáis oyendo, la más cara. Es algo así como si vamos al mercado, vamos a una pescadería, hay distintos precios, los boquerones, las sardinas, la merluza y las ostras. Y el precio más caro es el de las ostras. Como si todo el pescado que os vendieran fuera al precio de las ostras. Pues eso es lo que ocurre con la energía eléctrica. Supongo que el cuerpo se os queda como a mí. Alguien nos está tomando el pelo. Alguien nos está engañando. Yo no soy quien para decir quién, aunque pienso de qué depende. Pero ojo, que este es el sistema que se utiliza en Europa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo dejo. El precio de la energía eléctrica se fija la energía que ha entrado ese día, esa hora, más cara. Esto es lo que se llama el mercado marginalista. El mercado mayorista español es marginalista y eso significa que
todas las productoras venden la energía al precio de la más cara, de todas las que han entrado. Pues con todo lo que hemos visto hasta ahora en este vídeo, vamos a entrar ya de lleno en lo que significa el tope del precio del gas, lo que significa el ajuste del precio de la electricidad y este Real Decreto número 10 del 2022. Este Real Decreto nace por lo siguiente. Como ha subido mucho en los últimos meses el precio del gas y el precio de la electricidad está supeditado, está acoplado al precio del gas, en Europa el gobierno español ha conseguido que Europa le permita que no haya esa dependencia del precio del gas, o sea, que no haya ese acoplamiento del precio del gas sobre el precio de la electricidad. Se trata de que el precio de la electricidad no dependa del precio del gas. Realmente no depende todo el precio de la electricidad sobre el precio del gas, pero lo que sí es cierto es que si hay una cantidad de electricidad que se genera en lo que hemos explicado antes, el ciclo combinado que funciona con gas, y esa es una energía muy cara, lo que el gobierno ha conseguido es que ese precio se limite, sea un precio más reducido. Porque, como vimos anteriormente, en el mercado mayorista es el que ofrece la energía y a nosotros quien nos cobra es la compañía comercializadora. Si el fabricante genera energía eléctrica con gas que es muy cara, pues eso repercutiría en nuestra factura. Estoy con el ratón yendo de arriba abajo, como veis. Entonces, se trata de fijar un tope al precio del gas, que es un tope variable, lo han fijado un mínimo de 40 y en un máximo de 70 euros megavatio hora de energía. Y entonces lo que ocurre es que, por un lado, el fabricante compra el gas muy caro, produce con una energía cara y la comercializadora, según ese decreto, al precio de la energía eléctrica lo tiene que poner más barato. En ese caso, el fabricante dice, bueno, pero yo he comprado el gas muy caro. ¿Quién me paga la diferencia si la comercializadora me va a pagar menos? Bueno, pues este decreto de lo que se trata es de que ese diferencial no es así linealmente y además es variable. Ese diferencial se haga un ajuste que está fijado en ese decreto y ese sobrecoste que tiene el gas, pues se le pague al fabricante. ¿Quién lo paga? Pues los consumidores. Esa es la historia. Como os he explicado hace un momento, consiste en marcar el precio del tope del gas. Esto es lo que acabo de explicar y por lo tanto, bueno, si lo queréis echar un vistazo lo miráis, pero voy a pasar. El mercado marginalista, ya os lo he explicado antes, consiste en que la electricidad se pague al precio de la energía que ha entrado más cara, que en el 2020 era un 16% del total, pero es que ahora puede llegar a ser hasta un 35, un 40 o un 50, depende del día y depende de la hora. Hemos estado pagando a 300 y 400 euros el megavatio a las centrales de tecnología hidráulica nuclear o renovables, cuyos costes de producción se encontraban entre 30 y 40 euros el megavatio, es decir, lo hemos estado pagando 10 veces por encima de su coste. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y el gobierno pretendía que esto no se produjera, pero ya veis lo que ocurre, que ese diferencial, las generadoras de energía dicen, bueno, alguien me tiene que pagar la diferencia. Aquí vemos a qué consumidores afecta. Si teníais un contrato antes del 26 de abril del 22 y no lo habéis modificado, eso no os afecta para nada. Ahora bien, si lo habéis modificado o ha caducado, sí que os va a afectar. Por lo tanto, la conclusión a la que yo llego y el consejo que yo doy es que si tenéis un contrato anterior al 26 de abril, no cambiéis nada.
por mucho que os llamen las comercializadoras y os digan que os ofrecen no sé qué cosa, no lo cambiéis hasta que no venza. Este sistema se ha visto afectado a partir del 15 de junio de este año, del 22, a pesar del que el decreto es del 26 de abril. ¿Qué ocurre si nos afecta? ¿Puedo saber el importe que supone? No, no lo podemos saber. Lo podemos saber a toro pasado. Es decir, como el precio del gas y el precio de la electricidad varía hora por hora, bueno, el precio de la electricidad como consecuencia de generarlo con gas varía cada hora, pues evidentemente no lo podemos saber porque lo que hacen luego es una media de este ajuste al finalizar el mes. Por lo tanto, de antemano no podemos saber. Lo que yo sí os puedo decir es que, bueno, yo he visto facturas que han incrementado el precio del kilovatio hora 10 céntimos y otras facturas que lo han incrementado 16 céntimos. Y a partir de ahora no sabemos lo que va a ocurrir. Otras preguntas que surgen son estas. Si no tenemos consumo, si nos afecta ese sobrecoste, esos ajustes o no. No, si no tenemos consumo, no. Porque esos sobrecostes solamente se producen sobre el consumo de energía, sobre los kilovatios hora. También es cierto que es una medida temporal, que es una medida que va a durar un año y que a partir de ahí, a partir de mayo del 23, pues ya veremos a ver lo que hace el gobierno en función de cómo haya ido evolucionando este sistema. ¿Quién se beneficia de esta medida? Pues los principales beneficiarios son los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada del PVPC. El mercado regulado les va a afectar menos. Y sobre todo la industria con contratos indexados al mercado mayorista. Es decir, aquellas industrias que negocien directamente con el mercado mayorista porque sean empresas que tienen muchísimo consumo y lo negocien con ellos. El ajuste teóricamente se calcula con la diferencia entre el precio del gas en el mercado mayorista menos el precio del gas de referencia que marque el gobierno. Y eso teniendo en cuenta un coeficiente de eficiencia del 0,55, es decir, multiplicado por 1,81. Y como os he dicho, esa financiación a las empresas generadoras se financia pagando ese diferencial, ese ajuste entre todos los consumidores. No hay otra. Bueno, aquí vemos esta gráfica que es a partir de que ha entrado en vigor este tope del gas, donde vemos que el precio sin la compensación al gas es la línea azul, la más barata. Veis que está en una media en torno a los 150 euros el megavatio, es decir, 15 céntimos el kilovatio hora. Luego, el precio más la compensación es la verde, con lo cual esto nos van a cobrar lo azul más un sobrecoste y al final va a suponer esto. Es cierto, en la línea verde. Es cierto que esta línea verde, o sea, este diferencial va a aparecer aparte, en una línea aparte, pero la suma de las dos cantidades, el ajuste más la línea azul, será la verde. ¿Cuál es el consuelo que dice la OMIE y que dice el gobierno que nos queda? Pues que si no se hubiera hecho este tope del gas, la energía nos costaría aún más cara, que es la línea roja, precio sin tope al gas. Es decir, que si no se hubiera estos ajustes, la energía nos costaría, ¿veis? Por encima de la línea verde estaría la línea roja. Yo no sé si eso a vosotros os consuela, pero bueno, a mí no me consuela nada. Bueno, pues antes de despedirme, os quiero ofrecer esta imagen porque os he dicho que no se puede saber el precio del ajuste a priori. Y fijaos, aquí en la imagen lo que veis es que OMIE ofrece, aquí es este diagrama de barras, donde el verde claro dice precio diario del mecanismo de ajuste a los consumidores. Es decir, que cada día hay un precio de ajuste. Con lo cual, al final del mes, la compañía será la que os aplicará el precio medio que los tendrá de estos precios diarios, que como veis aquí, por ejemplo, el día 1, esto es del mes de agosto del 22, el día 1 está entre 60 céntimos y entre 6 céntimos y 12 céntimos el kilovatio hora del ajuste, y sin embargo aquí
El día 24, que es el precio máximo, como veis, está en 40 y tantos céntimos, casi 45, ¿eh? Y aquí el día 18, por ejemplo, pues una media pues muy más baja todavía que el día 1, ¿eh? Que serán a lo mejor 65 o 70 céntimos. Entonces, esto sí que lo podéis ver en el OMIE. Lo que cada día, el precio que cada día tendrá ese ajuste. Eso sí lo podéis mirar. Pues nada más, es un vídeo como veis un poco largo, esto es todo lo que os quería ofrecer. Si queréis seguir recibiendo notificaciones de los vídeos que voy a ir colgando, pues suscribiros al canal y darle a la campanita. Y en cualquier caso, os espero en los próximos vídeos. Y hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.